Yo creo que tenemos que crear, yo le llamo refugios espirituales, ¿no? Que al final la vida, la muerte, el tiempo, el cómo afrontar que un ser querido se te vaya, estas cosas nos preocupan a todos. Tienes miedo al fracaso, miedo a lo que dirán. Vale, ahora ya sé que tengo que encontrar un propósito, pero ¿cómo lo encuentro, no? Claro. A ver, esta es la gran cuestión, ¿no? Y además te niegas a ti mismo, tus dones, tus capacidades, sucumbes a la inautenticidad y tu vida es un asco. Claro, yo acompaño muchos jóvenes que están en el momento de discernir su misión, su proyecto, ¿no? Y a veces la gran resistencia está en... Ojo, cuidado que hay dificultades, enemigos, celos, envidias, prudencia, ¿no? Hoy viene a contarnos su vida un doctor en filosofía, teología, pedagogía e historia del arte que ha publicado más de 100 libros. Es la segunda vez que pasa por el podcast y el anterior capítulo ya acumula más de 2 millones de visitas. Hoy, en Vidas Contadas, Francesc Torralba. Cuando tú viniste la primera vez, hacía muy poquito que habías perdido a tu hijo. Y quería preguntarte, Francesc, un año después, ¿cómo estás y cómo has gestionado eso? O sea, el duelo solitario es terrible. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? Es la gran pregunta, porque además esto va increciendo, ¿no? Tenemos que vivir de otra manera. Tenemos que vivir de otra manera. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Vidas Contadas. Yo soy Enric Sánchez y cada semana entrevisto a personas que nos inspiran y nos ayudan a vivir mejor. Antes que nada, déjame decirte que si estás viendo este capítulo en YouTube, puedes suscribirte al canal porque eso nos ayuda mucho a seguir haciendo el podcast y a traer a los mejores invitados. Hoy es un placer volver a recibir al catedrático y doctor en filosofía, en teología, en pedagogía y en historia del arte, además de autor de más de 100 libros, Francesc Torralba. Francesc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Contento de estar aquí otra vez. Yo también de que estés, de estrenar temporada contigo. Quiero darte unos datos para que te hagas una idea de cómo funcionó el podcast cuando estuviste aquí por primera vez. 2.200.000 visitas en YouTube, solo en YouTube, 61.000 likes, 2.500 comentarios, con un título que era Una clase magistral sobre la vida, la muerte y el tiempo. ¿Parece mentira? Pues sí, la verdad. Muy agradecido a ti, en primer lugar, porque me has permitido llegar a personas que no conocía y además muy agradecido a las personas que nos siguen, que escuchan atentamente estas conversaciones, porque en cualquier caso es una satisfacción que lo que a uno le interese a otras personas, ¿no? Totalmente. Y eso es lo que pasa en este tipo de podcast. Pues sí, la verdad es que yo creo que hay mucha gente con muchas ganas de tener entre tanto grito y entre tanto ruido también un poco de pausa y conversaciones sinceras donde se hable de cosas que en realidad es que nos preocupan a todos. Lo decíamos en el primer capítulo, ¿no? Que al final la vida, la muerte, el tiempo, el cómo afrontar que un ser querido se te vaya, estas cosas nos preocupan a todos. Sí. Yo creo que tenemos que crear... Yo le llamo refugios espirituales, ¿no? Que hablamos de refugios climáticos, pues también entornos, ecosistemas donde se pueda hablar de lo que es difícil hablar, ¿no? Y por lo general hablamos de lo más anecdótico, de las declaraciones de un futbolista, de los amores de un artista, de las declaraciones de un político, y eso genera mucho ruido y muchísima discusión. Pero a veces necesitamos alimento más profundo, ¿no? Entornos donde se pueda hablar de lo que realmente sentimos, deseamos, esperamos, de aquello que nos genera muchas dudas, inquietudes. Y entonces vas a los grandes temas, ¿eh? La muerte, el amor, la amistad, el desamor, la enfermedad, porque al fin y al cabo todos experimentamos situaciones así y muchas veces experimentamos intemperie, soledad, ¿no? Por lo tanto, tener un pequeño refugio donde se pueda hablar, eso es un bálsamo. Es un bálsamo, es una suerte. Había mucha gente que nos decía en los comentarios de YouTube del anterior podcast, hablamos mucho del propósito de vida, de encontrar el propósito, y había mucha gente entre esos comentarios que nos decía, vale, ahora ya sé que tengo que encontrar un propósito, pero ¿cómo lo encuentro, no? Claro. A ver, esta es la gran cuestión, ¿no? La verdad es que cuando uno tiene un propósito, es decir, un sentido, un para qué, entonces tiene una ilusión, tiene un motor, sabe para qué se esfuerza, tiene una direccionalidad, sabe discernir, eso sí, porque está en la línea de mi propósito, esto no porque me dispersa. Ahora, el gran tema es cómo conseguir esa claridad mental, ¿no? Y aquí mi experiencia dice que hay personas que lo ven muy claro a los 14 años. Yo estoy hecho para
curar o para cuidar o para dirigir una organización o para escribir. Y hay personas que tienen 50 y dicen, yo todavía no tengo ni idea de lo que voy a hacer con mi vida, pero ya he vivido más de la mitad. Entonces, ¿cómo aclararlo, no? No hay realmente una fórmula mágica, ¿no? Pero uno puede ir entreviendo cuáles son sus tendencias más naturales, ¿no? Y aquello en lo que realmente goza, aquello que le llena, ¿no? Uno descubre que le llena escribir. Bueno, pues tiene que aprender a escribir bien. O que le llena mucho el vínculo social. O ayudar a personas que están en una situación pues, de tristeza, de pena, pero tiene que prepararse. Entonces, tiene que haber un autoanálisis de lo que son mis tendencias, mis inclinaciones, ¿no? Y eso te puede ir clarificando. Lo que a veces algunos ven muy claramente, yo sirvo para eso, otros tardan mucho a verlo. Y unos no lo aclaran nunca, ¿eh? Y yo creo, Francesc, que en medio de todo esto se entrelaza el miedo. Yo creo que hay gente que la ausencia de miedo hace que vaya hacia donde realmente quiere, sin mirar en qué le están diciendo sus padres, en qué le está diciendo la sociedad, sino que dice, a mí se me da bien esto. Sí. Antes tú decías, las relaciones sociales. Y alguien puede pensar, bueno, pero esto no es un oficio, y hay gente que lo convierte en su oficio, ¿no? Claro. La ausencia de miedo yo creo que te da mucha claridad también, ¿no? Hombre, claro, y el miedo en cambio te paraliza, ¿no? Tienes miedo al fracaso, miedo a lo que dirán, miedo a lo que va a decir uno, a cómo va a reaccionar el amigo, y entonces uno se va autocensurando. Yo querría hacer eso, pero seré criticado. Y si fracaso, ¿se van a reír de mí? Entonces hay una virtud clave frente a eso, que se llama audacia. La audacia es esa virtud que nos predispone a desarrollar proyectos que no tenemos certidumbre de que irán bien, ¿no? Uh-huh. Cuando uno emprende un negocio, emprende un libro, emprende una obra, ¿no? Siempre la posibilidad del fracaso. Y por tanto, te tienes que preparar para tolerar ese fracaso y aprender de él, ¿no? Pero es verdad, el miedo te paraliza y tiendes entonces a la imitación. ¿Qué hacen todos? Pues venga, a eso Ortega y Gasset le llamaba el mimetismo gregario, repetir lo que hacen los demás. Claro, pero entonces nunca eres original. Claro. Y además te niegas a ti mismo, tus dones, tus capacidades, sucumbes a la inautenticidad y tu vida es un asco. Te miras en un espejo y dices, bueno, pero ¿yo qué estoy haciendo? Esto no tiene nada que ver con lo que yo creo que debo aportar en el mundo. Pero si lo hago, me voy a enfrentar con A, con B, con C, y además puedo fracasar. Claro, yo acompaño muchos jóvenes que están en el momento de discernir su misión, su proyecto, ¿no? Y a veces la gran resistencia está en casa. Ojo, ¿eh? A veces quienes son los principales obstáculos, que no deberían serlo, deberían ayudar, catalizar, acompañar, son los padres, ¿no? Tú tienes que estudiar, y el chaval, para no frustrar las expectativas, lo hace, pero no le llena. Y al final lo que querría hacer o lo que desearía hacer es otra cosa, pero no quiero frustrar las expectativas de mi padre y de mi madre, ¿no? Es una lucha. En cambio hay entornos mucho más amables que dicen, hombre, nosotros te vamos a acompañar. No será fácil. Usted quiere ganarse la vida con el violín. Esto no será fácil, pero te vamos a acompañar hasta donde podamos, ¿no? Ahora, tampoco hay que ocultar, ¿eh? Este proyecto de vida es complejo, es arduo, ¿eh? O usted quiere ganarse la vida filosofando. No será fácil, pero puede conseguirlo, pero le vamos a acompañar. Yo creo que es la disposición que deberíamos tener frente a un joven que se propone hacer de su vida una obra de arte, un proyecto personal. Claro, porque quieras hacer lo que quieras hacer, en realidad hay alguien que lo ha hecho, o sea, que se puede conseguir, ¿no? ¿Por qué no vas a ser tú? Escuchaba un día que a Alejandro Sanz, su madre, le dijo en un momento dado, es que cantantes hay 1 de 1.000.000, y dijo, ¿y por qué no puedo ser yo ese uno, no? Claro, pero ahí volvemos a la ausencia de miedo, ¿no? Ese atreverte, que eso te lo da muchas veces la juventud, en cambio los padres, que ya son más mayores, ya ven a lo mejor más limitación, que no pase hambre, que no acabe pues arruinado, y ahí es donde te ponen esa creencia, ¿no? De esto no se puede hacer o de esto no se puede vivir. ¿Cuántas veces hemos oído de la música no se vive, del arte no se vive? Hay mucha gente viviendo y viviendo muy bien. Sí, hay muchos cantantes que ganan mucho dinero, ¿no? O del humor no se vive. Y ves humoristas y cómicos que dices, bueno, pero este señor se gana la vida mejor que un profesor de física en la universidad, ¿no? Absolutamente. Ahora, no hay que tampoco vender, o sea, hay que decirlo con claridad, ¿no? La virtud que te predispone a hacer cosas, a emprender algo nuevo, es la audacia. Pero hay otra virtud muy importante que es la que aportan también los padres, ¿no? Que es la prudencia.
Y hay que conjugar ambas, ¿no? Si no, puedes caer en eso que llamamos la temeridad, que nunca fue una virtud, ¿no? Que es tú te tiras a la piscina, no miraste si hay agua y te ha roto la columna. Claro. Claro. El equilibrio siempre, ¿no? Entonces, esta es la dificultad, ¿no? Entonces, el joven generalmente, como es joven, no conoce las contrariedades porque todavía no ha tenido tiempo, tira para adelante. Saldré con la mía, seguro, podré, siente vigor, fuerza, energía, el mundo es mío. El adulto, y especialmente el anciano, ya ha vivido más. Y dice, cuidado, que hay dificultades, enemigos, celos, envidias, prudencia, ¿no? Y a veces cae en la cobardía, no hagas nada, limítate a repetir lo que hice yo, o el otro en la temeridad. Tiro para adelante, me olvido de la prudencia y entonces hay que recoger los trocitos, ¿eh? Porque esta persona se rompe, se frustra y tienes con una pala que recoger los restos, ¿no? Entonces es muy importante ambas virtudes, ¿eh? La audacia para empezar y la prudencia para poder dirimir. Bueno, es verdad, esto me interesa, me gusta, es la pasión de mi vida, la música, el humor, la filosofía, el arte, la literatura, pero vamos a ver qué capacidades tengo, dónde me voy a formar, quiénes me pueden enseñar a mejorar en mis capacidades, y eso es un aprendizaje que requiere tiempo, sobre todo mucho tiempo. Claro, pero requiere también, como dices tú, unos padres que te apoyen y que te hagan esta guía, ¿no? Porque a lo mejor cuando tú eres joven no tienes el suficiente bagaje como para decir, pues eso, ¿dónde me voy a formar? ¿Qué voy a hacer? El otro día hablaba, por ejemplo, con un universitario de Estados Unidos, me explicaba cómo era la universidad allí y pensaba, claro, nosotros no tuvimos a gente que nos dijera, oye, que hay otra realidad, que es Estados Unidos, que funciona diferente, que te enseñan otras cosas. Teníamos lo que teníamos y haces con lo que tienes lo que puedes, ¿no? Pero hay otras realidades que quizá el papel de los padres sería enseñártelas todas, ¿no? Para que tú puedas escoger. Sí. Yo esto le llamo salir de la burbuja, ¿no? Si tú cuando naces te ponen dentro de una burbuja, que es la burbuja familiar, y tienes un entorno social, un entorno económico, un entorno espiritual, que no has elegido. Las casas tienen una naturaleza, una idiosincrasia, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que abrir las ventanas, es decir, hay más mundos, ¿eh? Este es el mundo en el que has nacido, pero fíjate, podrías hacer A, B, C. Esto es ensanchar la mente, es lo que llamamos una educación cosmopolita, ¿no? Y eso permite ver el abanico, ¿eh? No tienes por qué dedicarte a lo que yo me dediqué, mi padre, tu abuelo, el abuelo de mi abuelo, sino que podría haber otros caminos, ¿no? Y eso yo creo que hay que ofrecerlo. Lo que pasa es que naturalmente depende de la formación también de esos padres, del entorno social, económico. No podemos olvidar que hay entornos muy precarios, ¿no? Donde ya la cuestión por el sentido es que parece casi una cuestión burguesa, aristocrática, ¿no? Porque la cuestión es sobrevivir. Si en muchos entornos el propósito es sobrevivir un día más, porque no tengo dónde comer, no sé dónde dormiré, yo no me planteo qué voy a hacer con mi vida, sino cómo viviré un día más. Claro, ahí no hay propósito. Claro, allí no hay propósito, allí hay moral de la supervivencia, ¿no? Que eso es lo que tendríamos que garantizar en todos los seres humanos, ¿no? Y no lo tenemos garantizado. Cuando tienes garantizado eso, un mínimo, entonces te puedes hacer la pregunta. Digo, bueno, y entonces yo, que voy a vivir un tiempo, porque toda vida humana es un segmento entre el nacimiento y la muerte. Esto es un segmento matemáticamente. ¿Cómo lo voy a dotar de contenido este segmento? Pero esta pregunta viene después. Claro. Cuando tú te levantas por la mañana y dices, caramba, no sé qué comeré hoy o no sé dónde dormiré, esto es prioritario. Cuando eso lo tienes más o menos garantizado, entonces te planteas qué voy a hacer con mi talento, con mi energía, a qué voy a dedicar mi fuerza vital, a qué fin. Hay muchos fines y de naturaleza muy distinta. Y entonces cuando viene la libertad, la elección del fin. Exactamente. Hablabas ahora hace un momento de familias, ¿no? Y de que cada familia tiene su idiosincrasia. Cuando tú viniste la primera vez, hacía muy poquito que habías perdido a tu hijo. Y quería preguntarte, Francesc, un año después, ¿cómo estás y cómo has gestionado eso? Porque yo sé que tú eres una persona que habrás leído mucho, que le habrás dado muchas vueltas, y quería saber cómo ha cambiado la perspectiva desde que hablamos por última vez a ahora. Porque acuérdate que hablamos de que tú habías escrito unos libros que después te habías dado cuenta de que no tenían mucho sentido cuando tienes un duelo real, y un año después me encantaría saber cómo estás y cómo te ha cambiado la perspectiva. Bueno, pues la verdad es que
mucho mejor, ¿no? El tiempo, siempre lo digo, no lo cura todo, pero permite poner distancia, permite sosegar el ánimo, permite comprender lo que estás viviendo, digerirlo emocionalmente, y por lo tanto te puedo decir que mucho mejor, ¿no? Son 2 años ya, naturalmente su recuerdo es muy evocado, muy presente, y he tenido ocasión durante este año largo de poder hablar con muchos padres, muchas parejas, que han perdido también un hijo. A raíz del libro que publiqué, No hay palabras, muchos lo leyeron, y agradezco muchísimo al lector, y entonces quisieron algunos venirme a ver, ¿no? Y el hecho de poder compartir esa experiencia, ¿no?, con padres de todas las latitudes y niveles formativos, te ayuda mucho. O sea, el duelo solitario es terrible. El duelo compartido permite, pues, sobrellevarlo mejor, ¿no? Naturalmente, la primera esfera donde lo comparto es con mi esposa, con mis hijas y mis amigos, círculos concéntricos, ¿no? Puedo ver cómo lo han gestionado, lo han procesado unos padres que hace ya 10 años que vivieron esa pérdida, ¿no? O que hace 20, ¿no? Pues te permite un aprendizaje, ¿no? Entonces, esto me ha ido muy bien. El diálogo, la conversación, la escucha, la escritura. En mi caso también la oración ha tenido una potencia importante. Yo soy una persona profundamente espiritual y la oración naturalmente me sostiene y me ayuda. Y todo eso yo creo que permite que uno, pues bueno, vaya digeriendo un acontecimiento de esta naturaleza y pueda ayudar a otros a digerirla. También he atendido a muchas personas con duelos patológicos, desesperadas, personas que sufren casi depresión o depresión. Yo no soy psiquiatra, por lo tanto no puedo entrar en estos temas, ¿no? Pero observo que también en algunos casos hay heridas que no se han curado. Y por lo tanto esto también te ayuda a aprender, ¿no?, qué no hay que hacer para caer en un pozo de esta naturaleza y qué hay que hacer para intentar sobrellevarlo e intentar también, pues, ayudar a personas que están viviendo una situación análoga o semejante. El otro día leía justamente que la OMS dice que hay más de 300 millones de personas con depresión actualmente en el mundo y muchas más con estrés y ansiedad. Sí. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? Es la gran pregunta, porque además esto va increciendo, ¿no? Es decir, las dos patologías, sobre todo más extendidas en el siglo XXI, ya hemos superado el cuarto, 2025, depresión y estrés, ¿no? Y además observamos que la depresión ya no afecta solo a un target, 40-50 o 50-70, no. Hay niños deprimidos. ¿Cómo? Niños deprimidos, sí. Adolescentes deprimidos, jóvenes, ¿no? Y estresados ya no afecta solo al ejecutivo que tiene una agenda de ministro y cada día tiene que resolver 1000 problemas. No. Hay niños estresados. Niños. Dices, pero bueno, un niño tendría que jugar, tendría que aprender, tendría que contemplar, asombrarse frente a la realidad. Este niño está estresado. Este niño está deprimido, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando? Yo creo que lo que nos pasa es más que un trastorno mental, ¿no? Cuando eso es tan frecuente, cuando en tantas aulas hay tantos niños diagnosticados ya con algún tipo de patología mental o emocional, eso ya es un problema de la época, no es un problema del niño o de un segmento de población, ¿no? Tenemos que vivir de otra manera. Tenemos que vivir de otra manera, ¿no? Esto nos lo han repetido muchos sabios, pero persistimos, ¿no? Entonces hay una serie de males, yo diría estructurales, que al final tienen efectos en las mentes individuales, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Si tú cada día consumes noticias, el mundo es un asco, cae a trozos, estamos más cerca del colapso ecológico, las guerras no tienen solución, los políticos son corruptos, tenemos el problema nuclear encima de la mesa y además la inteligencia artificial nos va a sustituir a todos. Tú lo lees cada día, te vas hundiendo. Claro, dices que en qué mundo estoy, ¿no? Naturalmente, ¿no? Entonces, lo que consumes visualmente, lo que consumes auditivamente, lo que lees, naturalmente que tiene una resonancia en tu interior, ¿no? Es distinto levantarse por la mañana a leer a San Juan de la Cruz, García Lorca o Jorge Manrique, que levantarse por la mañana y empezar a consumir noticias de este tipo. Entonces la pregunta es, ¿hay que olvidarse del mundo? No, pero no puedes solo
nutrir tu alma de desgracias, ¿no? Porque esto va destruyendo a las personas, ¿no? Yo cada año tengo muchos jóvenes delante, ¿no? Ujú. No puedo hacer un discurso ingenuo. Todo irá bien. Porque dirán, oiga, ¿ustedes saben en qué mundo vivimos? ¿Sabe lo que significa tener un piso en Barcelona, en Madrid, en San Sebastián, en París? Una habitación, ya no digo un piso, una habitación, ¿no? ¿Sabe lo que es tener un sueldo mínimamente estable que te permita emanciparte? Por tanto, no puedes engañar, ¿no? Ahora, tampoco puedes salir al aula y decir, no hace falta ni que estudiéis. Esto se va a pique. Carpe diem, que en menos de unos días esto se termina. Por lo tanto, vivir la fiesta, ¿qué hacéis aquí sentados? Todos a la playa y a continuar el verano. Tampoco puedes salir así, ¿no? Hay que abrir posibilidades, pero por otro lado hay que tomar conciencia de las infinitas contrariedades que hay, ¿no? Yo creo que muchas veces solo consumimos contrariedades, adversidades, noticias que nos destrozan y uno se va hundiendo, ¿eh? El desánimo, la desesperación, el desencanto se va apoderando de nuestro espíritu, de nuestra alma, ¿no? Ujú. Claro, en referencia a esto que dices, el otro día pensaba, ¿no? Digo, no sé si el ser conscientes de las cosas nos hace en realidad más infelices. Porque cuando uno incluso está bien, piensa, ya, pero es efímero, ¿no? Claro. El presente es como arena, ¿no? Que se te escapa entre las manos, dices, en nada va a ser pasado, ya será un recuerdo, y el futuro es incierto, ¿no? Entonces, aunque seas feliz en el momento presente, hay un punto de infelicidad en eso, ¿no? Sí. Mira, lo que acabas de decir me remite directamente a una poesía de Rubén Darío, cuyo título es Lo fatal, donde dice que desearía ser piedra, porque no hay consciencia. O incluso planta, porque dice, no hay mayor dolor que la vida consciente. Uh-huh. Es serio esto. Claro, la piedra no sabe que está, la planta no sabe que está. En cambio nosotros, como tenemos vida consciente, yo sé que no estaba y sé que no estaré. Esto ya lo sé ahora. Lo que no sé es cuándo dejaré de estar. Si de aquí 1 año o de aquí 40. Tampoco sé la causa. ¿De qué voy a morir yo? ¿De cáncer? ¿Un accidente de tráfico? No lo sé. Ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Pero lo que sí que sé ahora es que no voy a estar indefinidamente en este mundo. La vida es un segmento. Y esto es consciencia. Y además no solo yo. Mi esposa, mis hijas, mis amigos, ya sé que todos están condenados a morir. Aquello de los gladiadores, ¿no? Ave Caesar morituri te salutan, ¿no? Ave César, los que van a morir te saludan. Bueno, pues todo el que nace es un gladiador. Uh-huh. Entonces, tienes razón. En gran parte, la vida inconsciente es mucho más feliz. Uno no sabe ni que fue engendrado, ni que morirá, ni sabe nada, ni sabe ni que existe, como la planta. Uh-huh. Pero por otro lado también gozas mucho menos, ¿no? Y por otro lado la vida consciente te permite la libertad, la reflexión, el autoanálisis, el discernimiento de tu proyecto, ¿no? Es decir, una planta no se plantea qué hacer con su vida, ni un árbol. Pues va a florecer y va a generar un fruto. El ser humano sí que se puede preguntar, ¿merece la pena ser padre? Y hay personas que renuncian a la paternidad. Es legítimo. Y hay personas que dicen, no, yo quiero ser padre o quiero ser madre. Pero esto ya es un proyecto personal. Usted no está obligado a procrear. Podría no procrearse. Entonces, la vida consciente es verdad. A veces nos genera mucho dolor saber lo que pasará, saber que no estarás, saber que no estaré, saber que algún día no podremos conversar porque tú no estarás o yo no estaré. Pero por otro lado, también nos permite tomar conciencia y decir, bueno, pero qué suerte que estemos ahora aquí, ¿no? Y qué suerte que pueda hacer de mi vida un proyecto. Es la libertad y es paradójico también, Sí. ¿no? Porque es la libertad que te da una alegría de estar, pero a la vez con eso viene una desalegría de algún día no estar, ¿no? Sí, claro. Entonces, es muy paradójico, ¿no? No, es paradójico porque además, ya lo dice la Biblia, ¿no? Quien amplía conciencia o conocimiento, también amplía sufrimiento. O sea, el que vive en un pueblo muy pequeño, pero muy pequeño, y no se entera de nada, de lo que pasa en Gaza,
de lo que pasa en Ucrania, de lo que pasa en el Pentágono, de nada, bueno, pues sufre cuando pasa algo en su pueblo, nada más. Ya Tiene está. una mirada microscópica, ¿no? Pero nosotros ahora estamos en un pueblo muy pequeño y si hay conexión, ya está el drama. Porque ahora me he enterado que se ha hundido un submarino. Ahora me he enterado que han matado a una persona. Ahora me he enterado que han bombardeado de nuevo un hospital en Gaza. Dice, bueno, este mundo es un asco, ¿no? Tan feliz que estaba hoy y ahora me han hundido, ¿no? Solución, no informarse. No, esta no es la solución. La solución es informarse, pero también tener en cuenta de la belleza que hay en el mundo. Y la solución pasa por desarrollar un proyecto que pueda curar o sanar algunas de estas heridas, ¿no? Pero es verdad, ampliar conciencia es también ampliar sufrimiento, no cabe duda de eso. Y quien sabe más, sufre más, porque dice, por ejemplo, un ecólogo sufre más que yo, porque conoce mejor el estado del planeta, ¿no? Un ecólogo, alguien que ha estudiado a fondo los océanos, el Polo Norte, la situación de la capa de ozono, sufre más que yo, porque él se da cuenta de lo que está pasando como consecuencia de nuestra contaminación, ¿no? El que no sabe eso dice, sí, hace un poco más de calor, pero vaya, más que eso, sufre mucho menos. Absolutamente. Sí, sí, el conocimiento y la información es poder, pero ese poder hay que saberlo gestionar, claro. Claro. Porque si no lo gestionas, te hunde, Claro, evidentemente. claro. Y el poder es cómo utilizo esta información, ¿no? Por otro lado, nosotros cuando nos creamos una imagen del mundo, no podemos confundir lo que es informarse de la actualidad con lo que pasa en el conjunto del mundo. Pongo un ejemplo, ¿no? Un profesor abusa de una alumna. Bueno, esto es noticia. Pero no es noticia los miles de profesores que se dejan la piel en el aula, que entregan sus horas, que se dan enteramente para que estos alumnos aprendan. Esto no es noticia. Claro, Entonces, a veces la noticia la convertimos en el diagnóstico. No, la noticia es lo que es noticia, porque es raro, no es habitual, es extraño, ha pasado. Pero lo que es habitual es que el profesor sale a clase, se entrega y ayuda a los alumnos a crecer. Entonces, a veces confundimos lo que es el diagnóstico de la realidad con lo que es noticia. Y lo que es noticia muchas veces es lo más epidérmico, lo más anecdótico. Lo que es común no es noticia, ¿eh? Y la mayoría de realidades que observamos no son objeto de noticia, ¿no? Que un voluntario vaya a visitar a una persona mayor que está sola en la ciudad de Madrid. Esto no es noticia. Pero hay un ejército de voluntarios, voluntarias sobre todo, que hacen esto todas las semanas. Pero esto no es noticia. Ahora, que una cuidadora o cuidador se aproveche de un anciano y le robe, esto es noticia. Ya, pero esto no es lo que pasa habitualmente. Entonces, Claro. hay que evitar la confusión entre la noticia de actualidad y las tendencias, lo que hay en el mundo, que es mucho más que lo que dice la prensa. Claro, pero ¿cómo cambiaría todo Claro. si viéramos las noticias pensando, esto es lo raro? Claro. O sea, el mundo no está así. Claro. El mundo está justo lo contrario Claro. y por eso me explican esto. Sí. En cambio, pasa al revés. Vemos la noticia, que es lo raro, la excepción, la hacemos norma y decimos, el mundo está fatal. Pero el mundo está justamente al contrario Claro. de lo que dice la noticia. Y sucumbimos a lo que llamamos la generalización, ¿no? Esto pasa especialmente con algunos colectivos, ¿no? Este político de este ayuntamiento ha corrompido a una persona o ha sido corrompido. Generalización. Todos son corruptos. Cuidado, ¿eh? Hay miles, yo nunca me he dedicado a la política, pero hay miles de políticos que se dejan la piel para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos en pueblos, municipios, ciudades. No entro en colores políticos. Ahora también los hay que se aprovechan, se enriquecen, explotan o incluso roban dinero público. El problema está en la generalización. De eso precisamente es lo que tratamos de enseñar cuando filosofamos, ¿no? Enseñar a pensar bien, ¿no? Y cuando generalizas, no piensas bien. Confundes el todo con la parte. Hay una parte que roba, pero cuidado, el todo no roba. Hay una parte que agrede, y que agrede a las mujeres, pero el todo no es así, ¿no? Es que los hombres son, bueno, algunos hombres son violentos, agresivos, hay que realmente condenarlos, pero cuidado, esto no tiene como consecuencia el odio a lo masculino. Entonces el problema está en la generalización. Esto es pensar mal. Que pensar bien es matizar, es marcar límites, es discernir,
no es brocha gorda. No se puede pensar bien con brocha gorda. Es pincel muy, pero muy preciso, ¿no? Y eso es lo que tenemos que enseñar. Y a veces las redes esto no lo permiten, y sí que lo permiten espacios de diálogo, de conversación, en un seminario en la universidad o un podcast de esta naturaleza, ¿no? Es verdad que las redes sociales, de por sí, lo que hacen es polarizar. Entonces, cuanto más polarices, cuanto más odio haya, cuanto más confrontación haya, más funciona. Y al final mucha gente juega a la polarización, ¿no? Y estos espacios de intentar abrir un poco la mente, tener pensamiento crítico, pensar, hablar, dialogar, ver en dónde nos podemos encontrar, ¿no? Si tú tienes una opinión y yo tengo otra, habrá un punto intermedio donde nos encontraremos. Claro. Esto no existe, se polariza y simplemente es pelea a todas horas, ¿no? Sí. Es la tendencia que observamos. Le llamamos polarización. A mí me gusta llamarlo el pensamiento dicotómico, ¿no? O binario, ¿no? A, no A. Sí, no. Negro o blanco, izquierda, derecha. Entonces, el pensamiento dicotómico es, de entrada, muy simple. Solo hay dos opciones y están enfrentadas. Se pierden los grises, se pierden las tonalidades, ¿no? Intermedias, ¿no? Y este es un primer error, ¿no? Hay grados, ¿eh? Segundo, en el pensamiento dicotómico uno es incapaz de entrever autocríticamente. De todos modos, dice, mi punto de vista podría tener fragilidades. Nunca. No. Siempre es el otro, ¿eh? Y siempre es el contrario, ¿no? Y hay como un endiosamiento. Yo tengo razón, yo estoy en lo cierto, ustedes están completamente en el error. Lo que falta es el pensamiento que es capaz de ver esos campos de intersección. Yo lo he intentado toda mi vida. Y además lo he practicado, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el campo de la religión, ¿no? Creyentes y no creyentes. Bueno, pues a mí me ha interesado mucho ver qué nos une. Usted cree en Dios, muy bien. Usted no cree en Dios, fantástico. Pero seguro que hay valores que comparten. La justicia, la tolerancia, el medio ambiente, el respeto a toda forma de vida. Seguro que hay muchos entornos. Ahora, usted ora, usted no. Usted cree en la vida eterna, usted no. Entonces, yo creo que lo que falta hoy es ver los campos de intersección, en todos los campos, político, social, medioambiental, también el ámbito de la sexualidad, porque se tiende a la polarización. Y eso genera mucho espectáculo. Te sientas en el patio de butacas y dices, ahora se las van a dar, ¿no? Aquí habrá sangre, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y eso, pues sí, enciende las pasiones, activa muchos likes, la gente disfruta, ¿no? Porque quiere ver carnaza, quiere ver sangre en el escenario, ¿no? A mí me gusta lo contrario. A mí me gusta ver que dos personas que piensan muy distinto, en clave política, social, religiosa, económica, son capaces de argumentar sus posturas, son capaces de ver lo que les une, pero también asumen que hay diferencias. Y que eso es fruto de la libertad. Usted cree en Dios, usted no cree en Dios, pero vamos a jugar a tenis y vamos a comer juntos una paella y vamos a ser muy amigos, ¿no? Eso lo estamos perdiendo. En el mundo político es algo que se ha perdido. ¿De qué manera, no? La confrontación. Entonces es muy difícil llegar a pactos. Claro, el pacto requiere negociación y ceder. Claro. Y cuando no hay pactos perdemos todos, ¿eh? Porque es la lucha siempre entre dos polos completamente opuestos. Claro, ahora ya no hay, no hay un contrincante político, hay un enemigo, ¿no? Sí. Y además normalmente personal, ya los ataques son personales, ¿no? Sí. Y a hacer el mayor daño posible, Sí. y a partir de ahí, el otro día leía que claro, que el cerebro lo único que quiere es sobrevivir, no quiere ni que seas feliz ni nada de eso, quiere sobrevivir, y que en una discusión el cerebro lo que está buscando como fin último es tener razón. Que el cerebro no quiere llegar a un entendimiento, ni quiere que se busque la verdad. El cerebro quiere tener razón. Claro, a partir de ahí, sabiendo cómo somos como humanos, pues así nos va, ¿no? Claro. Y entonces se buscan todo tipo de estrategias, incluso se cae en el sofisma, con tal de tener razón. Se engaña, se modifican datos, se ocultan datos que podrían ser contrarios a mi tesis. Construye un relato con el fin de persuadir a los demás. Y eso es justo lo contrario de la actividad filosófica. Sócrates criticaba esto a los sofistas. El sofista era un buen retórico que defendía la causa de quien mejor le pagaba. Usted tiene que defender sí a los toros. Le pagamos esto. Entonces el hombre pensaba argumentos. Yo le pago más si defiende no a los toros. Bueno, pues voy a defender pues esto. eso. Vale. En cambio, Sócrates dice no.
la filosofía lo que tiene que buscar es la verdad. Aunque esa búsqueda de la verdad represente arruinarse, pero tiene que decir la verdad y buscar esa verdad, ¿no? Y eso es lo que criticaba a los sofistas, ¿no? Entonces, no hay nada nuevo, ¿no? En el fondo, sí, tenemos las redes, tenemos un montón de personas hablando y discutiendo, pero muchas veces se construye un relato que es completamente independiente de la verdad. Yo lo que quiero es persuadirte de que tengo razón. Y por tanto, cualquier argumento en contra en el cajón y cualquier argumento que podría hacer tambalear mi tesis en el cajón. Incluso aunque lo vea, ¿eh? Aunque yo mismo lo vea, claro, lo voy a guardar, ¿no? Por supuesto, Claro. yo lo veo más, ¿no? Porque no sea que me tire piedras en mi balcón, ¿no? Por lo tanto, lo voy a ocultar seguro, ¿no? Yo creo que no, que uno tiene que ser humilde y decir, mira, yo defiendo esto, pero conozco las fragilidades de mi postura. Sé que en ellas hay contradicciones y carencias. Es lo que defiendo, ¿no? Y además soy capaz de ver las semillas de verdad que hay en tu postura. Que eso no abunda, ¿no? Pero que el marxista diga, yo soy capaz de ver que hay verdad en tus tesis liberales en este punto, ¿no? O que el ateo diga, de todos modos, esto de la compasión es muy importante, ¿no? Y aunque no creo en Dios ni en la misericordia cristiana, hombre, que en el mundo haya un poco de compasión nos iría mejor, ¿no? Bueno, pues esto significa ser capaz de entrever la verdad latente en el discurso ajeno. Esto es muy extraño. Sí, es muy pero extraño. Muy extraño. Esto. Hoy en día, el que no piensa como tú es fascista. Claro. Y con eso... Bueno, la cultura de la todo. cancelación. Absolutamente. Que es cruz y raya, ya no habla más con ello, y etiqueta. Y la etiqueta es simplificación. Cuando etiquetamos, ya nos quedamos tranquilos. Este es carca, este es conservador, este es indepe, este es abierto, este es cerrado, este es feminista, este es machista. Etiqueta. Y eso es lo que es en la vida. Ya está. Ya está, Te han colgado el San Benito y con esto funcionas, ¿no? Uh-huh. Y esto es una simplificación. Porque la persona es un polígono, tiene muchas caras y además es dinámica. Puede cambiar. Yo tengo amigos que, bueno, en el plano espiritual, ¿no? Eran católicos, tuvieron un tiempo de duda, entraron en una situación de agnosticismo, no veo nada claro, y ahora entraron en el budismo. Caramba. Esto significa que la vida espiritual es dinámica, tiene movimientos, rupturas, transiciones. Entonces, este es católico, veremos, ya veremos. Igual dejará de serlo si tiene un gran fracaso, o se le muere un hijo. Cuidado, ¿eh? O al revés, esta experiencia ha activado en él una fe o una convicción que no estaba, ¿no? Entonces, la etiqueta es como petrificar al otro. Tú lo petrificas, es marxista. De momento, ya veremos lo que lee y lo que le pasa. Es de izquierdas, ya veremos, ¿no? Entonces, siempre es una simplificación. Deberíamos evitar las etiquetas, pero es tan fácil. Etiquetamos intelectuales, artistas, cantantes, políticos, a los papas. Este es de izquierda, este es cerrado, este es abierto, esto es moderado. Y esto nos da una tranquilidad enorme. Tenemos un mapa mental con etiquetas y con eso funcionamos. Claro. Pero es una ficción. La persona es más compleja que las etiquetas. Claro, lo tenemos todo controlado, ¿no? Tenemos esa falsa sensación de control, de tener como todo segmentado, pero en realidad lo que estamos viendo es una simplificación de nuestras creencias, ¿no? Claro. O sea, que yo dime cómo ves a los demás, te diré cómo eres tú, ¿no? En realidad los demás son muy complejos. Exactamente. Es tu simplificación la que me está diciendo cómo eres tú, ¿no? Sí, y a veces lo hacemos con los colectivos, ¿no? Los jóvenes son... Bueno, cuidado, hay un mosaico de jóvenes, ¿no? Los catalanes son, bueno, hay un mosaico. Todos, ¿no? Entonces, claro, hacemos tipologías, hacemos taxonomías, pero al final el individuo no casa en ningún lugar. Es decir, tú puedes hacer tipos de familias, tipos de jóvenes, tipos de niños, ¿no? Pero al final dice, este niño, bueno, encaja aquí, pero no del todo, ¿no? Por lo tanto, las taxonomías siempre son representaciones mentales que proyectas en la realidad. Muy simple, la realidad es más que nuestros esquemas. Esta es la idea clave, ¿no? Es como tirar una red para pescar, pero se te van muchos, los peces pequeños, se te van el agua y agarras lo que agarras, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con nuestros esquemas intelectuales, que son redes que nos permiten agarrar aspectos de la realidad, pero en cualquier caso siempre es más compleja la realidad. Y la persona que tienes delante, y los tipos de amor, y de amistad, y de jóvenes,
y de creyentes. También hay una gran... Este es católico. Bueno, ¿sabe cuántos tipos de católico hay? Y cuántas gamas, ¿no? O este es de izquierdas. Bueno, pero hay muchas formas de ser de izquierda, ¿no? Totalmente. A mí me gusta mucho una frase que define mucho eso, que dice, el mapa no es el territorio, ¿no? Claro. Es el mapa, pero no es el territorio. Es lo que y vemos. El territorio es más. Y puedes tener un mapa muy bien hecho. Pero el que conoce el territorio te dirá, te voy a enseñar algo que no sale en ningún mapa. Es el que conoce bien la ciudad, el pueblo, la región, y es verdad, ¿no? Dice, esto todavía no lo ha marcado ningún mapa, ¿no? Porque acaba de salir, porque es una flor que acaba de salir ahora, es un bar que no está todavía en ningún mapa turístico. Entonces, en efecto, el mapa es el mapa. Yo le llamo representación mental, ¿no? La realidad es más. Es mucho más. Mira, hablando de política, que estábamos hablando de política, me gustaría saber tu visión filosófica, porque el otro día reflexionaba sobre que creo que hemos traicionado a la democracia, ¿no? Porque la democracia, de por sí, lo que dice es que lo que quiera la mayoría es lo que se hará. Pero hoy en día me da la sensación de que hay mucha gente desencantada con la política porque ya no estamos jugando a la democracia, ya no estamos jugando a lo que quiere la mayoría, sino que muchas veces juntamos minorías, hacemos una mayoría de minorías y entonces eso es de lo que nos ocupamos. Y la gente tiene la sensación de que no nos estamos ocupando de lo que importa realmente a la mayoría. Claro. Entonces, ¿tienes la sensación de que el sistema le está fallando a la democracia? Porque se habla mucho de democracia y de defender la democracia, pero la democracia sería quien gane, gana, y se hablan de los temas que a todo el mundo le interesan. Cuando nos vamos a las minorías, que ojo, tiene que estar representadas y se tiene que hablar, no estoy diciendo que no, pero si nos vamos solo a los temas que interesan a las minorías, ¿no le estamos fallando a la mayoría? Sí. A ver, sobre la crisis de la democracia representativa, hay tantos libros, yo le dedico siempre un espacio importante en el curso de ética, porque realmente nosotros vivimos en una democracia que tiene muchas patologías, o sea, muchas fragilidades, ¿no? Aún así, respecto a la democracia de Pericles, que fue la primera en todo el mundo, hombre, ha mejorado significativamente. Es decir, en la democracia de Pericles votaban hombres, ciudadanos y libres. O sea que en Atenas votaban muy pocos, una pequeñísima minoría, pero ni el esclavo, ni la mujer, ni el extranjero, ni el pobre, ni el ignorante, por supuesto la persona con discapacidad, al margen. Entonces, en este sentido, el demos, que es la fuerza de la democracia, hombre, se ha ampliado significativamente. Aún así, queda mucho, pero hay una ampliación. Aún así, es verdad que tiene fragilidades, y una es esta, que es la democracia de los despachos, yo le llamo, ¿no? Que es ya no lo que ha dicho el demos, el pueblo, de ahí democracia, el poder del pueblo, sino lo que hemos pactado grupos que no han sido elegidos mayoritariamente, pero que suman aritméticamente y pueden gobernar, ¿no? Pero no solo por eso la democracia está en crisis, ¿no? Hay un desencanto. Fíjate por qué, ¿no? La corrupción, el mal uso del ejercicio político, los problemas crónicos que vemos que no se resuelven, hay un desencanto. Yo lo veo en mis alumnos. La mayoría de mis alumnos han vivido, todos siempre en periodo democrático. No saben lo que es una dictadura. Yo tampoco, ¿eh? Nací en el año 67. Franco muere en el 75. Tenía 8 años. Por tanto, yo no puedo decir lo que es la dictadura, un túnel oscuro. Pero ellos siempre han vivido. Y sin embargo, su nivel de implicación política es cero. Yo pregunto en el aula, ¿cuántos de ustedes están militando en un partido político? Pero lo pregunto a 100, ¿eh? Levanta la mano 1 o 0. Y en un sindicato, 1 o 0. Y en una ONG, 5 o 6, como mucho. Hay una crisis de compromiso. Es decir, no me fío de estas instancias. Todo esto es delicado, ¿eh? Porque democracia sin participación, mal. Democracia no es solo un día al mes, un día al año o cada 4 años voto, ¿no? Entonces hay una desconfianza, una crisis de legitimidad. Viene un político a hablar a la universidad, nadie va a escucharlo. Y si van obligados porque es mi clase, voy a poner nota. Me importa un pito lo que diga. Como no lo va a cumplir. Entonces, claro, hay una crisis de legitimidad. ¿Cómo crece la abstención? También da que pensar. O el no votar, ¿no? Es decir, un problema es este que tú has señalado, ¿no? Que a veces la suma del conglomerado de minorías da un vuelco
y lo que el pueblo ha dicho no queda expresado en el gobierno. Pero hay otros problemas que tenemos que preservar, solucionar, porque al final es el menos perverso de los sistemas, ¿no? O el más transparente, ¿no? Pero aún así hay que poner muchas muletas a este sistema para que pueda ir caminando, ¿eh? Bueno, hay una cosa todavía más preocupante, que es que el 30% de los jóvenes creen que estaríamos mejor en una dictadura. Sí. Claro, gente que evidentemente no ha estado en una dictadura, Claro. ¿no? Yo tampoco, pero vamos, entiendo que no estaríamos mejor en una dictadura, pero ha llegado a tal punto la desafección que Sí. incluso piensas, oye, si rompiéramos con todo y volviéramos a otro sistema, que también esa es otra, de lo que hablábamos del pensamiento crítico, ¿no? Ese es Claro. otro tema, que a lo mejor hay algo entre medio de la democracia y la dictadura, Claro. y podemos tener un sistema más tecnócrata, ¿no? Claro. Por ejemplo, pero que me parece muy grave que la gente joven prefiera la dictadura que lo que hay ahora. Quiere decir que lo que hay ahora lo están haciendo muy mal. En efecto, yo también quedé pasmado, cuando vi este dato, ¿no? Y los politólogos están asustados de decir, bueno, está emergiendo un neofascismo que puede transformar el mapa político y cambiar, digamos, la entidad de Europa, las libertades conquistadas, los derechos que se han ganado con sangre, sudor y lágrimas a lo largo de generaciones. Sin embargo, tiene lógica que aparezca esto. Fíjate, si hay desencanto, si mis problemas no se resuelven, si los políticos solo hablan pero sigo teniendo problemas para encontrar trabajo, para que me paguen dignamente, para poder emanciparme, ¿cómo me voy a plantear tener un hijo? Por el amor de Dios, ¿no? Si con dificultades puedo sobrevivir yo. Pues entonces, ¿qué aparece? Aparece lo que llamamos el mesianismo político, la espera de un Mesías que lo resuelva todo por la vía de ordeno y mando. Esto es lo que llamamos el mesianismo político. Y esto ha pasado en otras épocas, ¿eh? Es decir, hay una relación muy directa entre esto, Alemania 1920-1930 y lo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque también había desafección, crisis social, política, económica, descontento democrático, y entonces si hay alguien con un discurso que ilumina una especie de Mesías, bueno, pues vamos a por este, a ver qué nos va a resolver, ¿no? Y entonces aquí es donde falla el pensamiento crítico y donde falla el conocimiento histórico, porque esto no es nuevo, esto es cíclico, ya se ha repetido eso. Entonces hay una adhesión al que plantea soluciones aparentemente fáciles, pero luego inaplicables. Yo el problema de la inmigración lo termino en un momento. Dices, Bueno, ¿de verdad? claro. Yo el problema del paro lo resuelvo en un momento. Yo el problema de los menas lo resuelvo, de la violencia de género. La gente se ilusiona y decir, fuera estos que llevan años sin resolver y voy a votar a este. Sale y frustración colectiva, porque seguimos como antes. Entonces, el problema es, falla el pensamiento crítico, fallan los políticos en general y no responden a las expectativas de la ciudadanía, pero no puedes caer en la credulidad de que este Mesías, salido de la nada con un discurso persuasivo, por arte de magia va a resolver problemas muy complejos. Vivienda, inmigración, medio ambiente, guerra, que esto es muy complejo, ¿no? Pensiones, seguridad social, educación. Los problemas complejos requieren soluciones complejas y no iluminados que bajan de la quinta esfera y que tienen como la verdad metida entre ceja y ceja y la reparten a granel. Absolutamente. Lo que pasa es que en el otro lado, como está la gente que a nada ve un problema, entonces eso es lo que enerva a la gente, porque hay problemas de los que hay que ocuparse, que no quiere decir que tengamos que tener una solución radical, pero sí que hay que ocuparse. Son problemas complejos de los que hay que ocuparse. La inmigración en toda Europa es un problema, Sí, hombre. pero que sea un problema no quiere decir que tengamos que decir, oye, los dejamos morir. Evidentemente que no. Pero si no lo enfocamos como un problema y nos ocupamos de eso, se acaba convirtiendo en un problema para todo el mundo que crea que la gente esté incómoda, ¿no? Entonces viene un Mesías y dice, yo esto lo acabo en 24 horas, que no lo hará, pero el problema es que los que están ahora no se ocupan de ese problema, hacen ver que no existe, Sí. cuando existe en Europa entera, ¿no? Y lo estamos viendo. No se ocupan o se ocupan unilateralmente o plantean soluciones para quedar bien, lo que llamamos el políticamente correcto, que no sea dicho, cuidado que no
esto me reste votos. Siempre hay también el problema del electoralismo, ¿no? Decir, hombre, si quisiéramos realmente cambiar el cambio climático y las perspectivas, digamos, catastróficas, hay que cambiar de estilos de producción, de consumo, de transporte. ¿Por quién es el bonito que se atreve? Claro, porque piensan, cuando eso pase, yo ya no estaré. Claro. Yo gano 4 o 8 años y si no hay pensiones de aquí 20 años, pues a mí que me busquen. Y en medio ambiente igual, dices, hombre, pues sí, deberíamos reducir significativamente la emisión de gases tóxicos, ¿no? Ya, pero eso, ¿quién lo dice, no? Y no me van a votar más. Claro, ¿quién prohíbe los coches? Claro. ¿Quién prohíbe las libertades? Entonces, claro, hay aquí una serie de dependencias, de servidumbres, que hacen que muchas veces decisiones que deberíamos tomar ya se vayan posponiendo, ¿no? Y el problema se deje allí, se vaya cronificando, se va haciendo más grande, y el que venga tendrá que enfrentarse a él, porque ya no tendrá un pequeño problema, tendrá una bola enorme que ha ido creciendo, ¿no? Entonces yo creo que los problemas complejos requieren de soluciones complejas, y soluciones complejas significa sumar perspectivas. Yo creo mucho en el diálogo interdisciplinar. Como digo antes, entre el diálogo entre políticos distintos, ¿no? Es decir, un problema como, qué sé yo, ¿no? El de la inmigración. Pues bueno, en una mesa hay que sentar a sociólogos, hay que sentar a políticos, hay que sentar a economistas, hay que sentar a personas muy distintas que puedan darnos perspectivas, ¿no? No se puede solucionar unilateralmente. Esto hay que hacerlo así y no se hable más. Al final hay que tomar decisiones, pero la visión multiperspectiva o multidisciplinar ayuda a reducir, digamos, el error, ¿no? El error cero no existe, es decir, el riesgo cero siempre aparece, pero tú puedes reducir el error, ¿no? El tema de los incendios, bueno, pues, ¿cómo podemos garantizar que el próximo verano no sea como este? Que ha sido una catástrofe, especialmente pues, en áreas como León, en áreas como Galicia, etc. Bueno, pues hay que escuchar. Y hay que escuchar a ingenieros forestales, a ecólogos, a personas del territorio y tomar medidas. Pero esto de escuchar relatos que no me gustan incomoda mucho, pero es la única manera de conocer la complejidad del tema. Claro, pero volvemos al electoralismo, es decir, porque yo pienso, ¿la política no debería ser eso? Que se juntaran los mejores economistas, los mejores abogados, los mejores médicos y tomaran decisiones en base a lo que de verdad está pasando y no que se junten profesionales de la política, que ¿qué es eso, no? Es el arte de hablar, de saber pues hacer un buen discurso, pero que en realidad lo que están pidiendo es que les voten, ¿no? ¿No sería mejor que hubiera gente que sepa de las áreas que necesitamos para la vida y que decidieran lo mejor para cada área? Claro, es el diálogo siempre, fíjate qué interesante, ¿no? Entre democracia y tecnocracia, ¿no? Lo que tú planteas tiene mucho sentido. Es decir, mira, los mejores, los técnicos, los científicos, que crean una comunidad y digan qué hay que hacer para resolver el paro, la inmigración, el problema de la violencia de género, y tomamos decisiones. ¿Qué pasa? Que también hay intereses en los técnicos, ¿no? Es decir, la tecnocracia, que sería una especie de oligarquía, manan los más selectos, los que saben más. Esto es lo que defendía Platón, la República. Pero claro, también hay intereses. También hay, ojo, y mi familia, ojo, y mi pueblo, aunque sepa mucho, también hay intereses, ¿no? Entonces, yo creo que al menos lo que hay que exigir al político es que se informe muy bien de los técnicos, ¿no? No puede saberlo todo, de medio ambiente, de política internacional, de derecho de los niños, de violencia de género, no puede saberlo todo, pero sí que tiene que asesorarse bien, escuchar al máximo número de personas doctas y formadas, y luego hay que tomar decisiones que el pueblo lo ha elegido para eso, como alcalde, como consejero, como presidente, ¿no? Pero tiene que asesorarse muy bien y tomar la decisión que sea mejor para el máximo número de personas. Y eso a veces es políticamente incorrecto. Voy a perder votos, me van a abuchear allí, pero yo creo que esto es bueno para el máximo número de personas y para el futuro de este país, ¿no? Entonces sí, la tecnocracia es una tentación, pero también el tecnócrata no podemos ser ingenuos, ¿no? Puede tener intereses más allá de lo que sabe, ¿no? Y también persuadirte de que hay que hacer eso
pero no porque es lo que hay que hacer, sino porque me voy a beneficiar yo. Y eso también ha pasado, ¿eh? Claro, en el momento en que somos humanos, seas lo que seas, aunque haya técnicos, va a haber quien quiera barrer para casa o sacar tajada. Otra cosa que estoy viendo mucho en los jóvenes de hoy en día, sobre todo, y tú lo estarás viendo seguramente también en las aulas, es la pasión desmedida por el dinero, ¿no? Parece que ahora el dinero sea el fin último, ¿no? Tener dinero, incluso tener dinero para cosas tipo, pues, comprarme un Ferrari, ¿no? Se ve muchísimo ahora, ¿no? Ahora el nuevo triunfo es, puedo tener un Ferrari, puedo vivir donde quiera, tal. Y el otro día pensaba, claro, al final el dinero lo que te da no es la felicidad, es la libertad. Pero después con esa libertad tú tienes la responsabilidad de mirar adentro, porque como soy libre, tengo el tiempo para mirar dentro y entonces intentar ser feliz. Por eso hay tanta gente que tiene dinero y tampoco es feliz. Sí. No es porque el dinero dé o no dé la felicidad, ese no es el debate. No. El debate es, el dinero te da la libertad, pero la felicidad se la tiene que buscar uno, sí, con dinero o sin dinero. En efecto, no es nuevo, ¿eh? Poderoso caballero don dinero ya está, fíjate, en Quevedo. En Quevedo, ¿eh? Poderoso. Quevedo, no el cantante. No el cantante, no. Claro, todo el mundo piensa en el cantante. No. El inmenso escritor, ¿no? En lengua castellana, ¿no? Poderoso caballero don dinero, ¿no? O sea, la pasión por el dinero, el afán de tener, de acaparar, de acumular y de exhibir. Porque muchos exhiben lo que no tienen. El señor tiene un Ferrari, pero lo pagará durante 30 años. Eso no lo dice a nadie. Pero lo exhibe, ¿no? Y al exhibirlo, pues todos se quedan pasmados, ¿no? Qué poder adquisitivo tiene, ¿no? Vivimos en la cultura de la exhibición, ¿eh? La gente exhibe en las redes lo que no tiene o lo que tiene y a partir de ahí se valora a la persona, ¿eh? Como tiene mucho, está ahí arriba. Como no tiene nada, es un desgraciado y nadie le imita, ¿no? Bueno, hay una idolatría del dinero, sí. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto para nada es nuevo, ¿no? Ahora, estoy de acuerdo. Yo creo una cosa es lo que ofrece el dinero, ¿eh? El dinero te da confort, te da seguridad. Y si es bien manejado, te puede liberar de muchas cargas en la vida. Ir a trabajar cada día a las 7 de la mañana. Este señor está liberado de esto. Otra cosa es ya que genera un estado de ánimo que llamemos felicidad. Esto es otra cosa, ¿eh? No va unido. En filosofía distinguimos mucho placer y felicidad, ¿no? O confort y felicidad, ¿no? El confort es tener una situación estable, cómoda, donde uno tiene que mirar constantemente qué me queda para pasar el mes. Usted tiene un confort, una seguridad, y eso le da mucha tranquilidad anímica. Puede ir a cenar, puede ir a un restaurante, puede ir al cine y no sufre. Pero cuidado, ¿eh? La felicidad es un estado interior de bienestar que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Por ejemplo, con el propósito de tu vida, ¿no? Por ejemplo, con los vínculos que tienes. Por ejemplo, con los deberes cumplidos, ¿no? Y en efecto, hay personas adineradas y que no son felices. Tienen confort, viven situaciones placenteras, pero otra cosa es la felicidad. En griego tenemos la palabra eudaimonía, que es la que utiliza Aristóteles para decir felicidad. Y hay la palabra edoné, para decir placer. Son dos palabras, también en castellano. Entonces, aquí hay una confusión, ¿no? Usted puede ampliar sus entornos placenteros, pero otra cosa es que sea feliz, ¿eh? Y encontramos figuras muy ricas, con gran confort y con una profunda crisis de sentido. O soledad no deseada, ¿no? Hay casos de artistas, de actrices, de actores, de artistas, de escritores, que cuando lees sus diarios o sus cartas, dices, pues si todo el mundo quería ser como esta persona. Y dices, pero qué depresión, qué desesperación, qué soledad, ¿no? Hasta tal punto que en algunos casos sucumben al suicidio, ¿no? Y luego también hay lo otro. Y esta persona tiene una vida precaria, no sabe si llegará a final de mes, tiene goteras en casa, pero es feliz. Y eso lo vemos en algunos países. Dices, pero ¿cómo puede ser feliz este chaval y este señor que no sabe ni qué comer a la semana que viene, ¿no? Ya, pero tiene vínculos de calidad, se siente arropado por una comunidad, lo que hace tiene nobleza y tiene sentido, y eso le llena. Muy distinto, ¿eh? Decimos, esto nos llena. Otra cosa es lo que te ocupa, ¿eh? Usted está ocupado con cosas, pero ¿qué es lo que le llena realmente? Y la felicidad es lo que te llena. El dinero te libera de servidumbres, y para nada hay que despreciarlo, cuidado, ¿eh?
Es un lenguaje muy aristocrático, el dinero. No, no, para nada, ¿eh? Sin dinero no hay forma de vivir. Pero otra cosa es que te llene, ¿eh? Y te colme, ¿no? Te colman otras cosas. La amistad, el arte, la belleza, el amor, ¿no? Pero el dinero no te colma, te resuelve problemas, que no es poco. A mí me gusta mucho esa frase de Confucio de dame arroz y flores para vivir, arroz para poder comer y flores para tener un motivo por el que vivir, ¿no? Precioso, sí. Porque al final no es solo sobrevivir, sino que es vivir por algo. Ahí está el propósito, ¿no? Sí. Y además Confucio, como los otros grandes maestros, tuvieron una vida muy sobria, muy austera, ¿no? O sea, tú ves la vida de Confucio y es de una austeridad, o la vida de Siddhartha Gautama el Buda, ¿no? Lo que conocemos de estas vidas, ¿no? O la vida de Lao Tse, de Jesús, Sócrates, ¿no? O sea, ¿por qué los sabios, los grandes sabios de la humanidad, Sócrates, Jesús, Lao Tse, Siddhartha Gautama el Buda o Confucio ahora citado por ti, ¿por qué todos los sabios tienen una vida muy sobria, muy austera, ¿no? Prácticamente no tenían ni techo, ¿eh? Iban de ciudad en ciudad. Y eso sí es indicativo, porque hablo de tradiciones religiosas y filosóficas muy distintas, ¿no? Bueno, porque para vivir no se necesita tanto, ¿eh? Y acaparar no llena, ¿no? Ahora necesita resolver unas necesidades, no cabe duda. Pero esta obsesión por acumular, por exhibir, en el fondo expresa un déficit, ¿no? ¿Usted por qué tiene que exhibir tanto? Quizá porque es muy pobre, ¿no? Pobre espiritualmente y tiene que exhibir, ¿no? ¿Usted por qué tiene que lucir tanto? Quizá porque es terriblemente pobre, ¿no? Porque no hay necesidad de acaparar tanto, ¿no? Se puede hacer el camino con menos cosas y se hace con más agilidad. Totalmente. Y también lo que decíamos de la felicidad, muchas veces a lo mejor esta gente que es feliz, lo que decías tú en otros países, porque tiene buenos vínculos y porque a lo mejor tampoco se está preguntando cada día si es feliz. Claro. Que esa es otra de nuestra sociedad, ¿no? De si cada día te preguntas, hoy soy el máximo de feliz que podría ser, probablemente no cada día lo seas, pero tampoco es necesario que cada día estemos a un 10 de felicidad, ¿no? Claro, y además estás obligado a ser feliz. Si vivimos en una sociedad donde está censurada la pena, la lástima, la desgracia, la infelicidad, el fracaso, la enfermedad, todo eso lo ocultamos, ¿no? Entonces tú tienes que mostrar que tu vida es feliz, que estás sana, que te sientes joven, que tienes vigor, aunque no lo tengas, ¿no? Entonces esta obligación, tienes que aparentar ser feliz cuando no lo eres, esto es terrible, ¿no? Más en determinadas fechas, ¿no? Navidades. Claro. Obligado a ser feliz. Obligado a ser feliz. Dices, yo soy profundamente desgraciado, ¿no? No puedes decirlo, no quieres dar pena, ¿no? Entonces esto es peor, ¿no? Porque lo que hay son estados de ánimo que fluctúan. O sea, la vida es ondulante. Esto Montaigne lo vio tan claro. Ondulante, bueno, pues juega, pues hay subidas, hay valles, hay cimas, ¿no? Pero no es rectilínea, es un segmento. Pero juega ondulaciones. Y eso hay que asumirlo, ¿no? Y cuando uno está triste y no tiene por qué aparentar y quitarse las lágrimas y hacer la mueca cuando está cayendo a trozos, ¿no? Y al revés, ¿no? Entonces vivimos en un mundo, especialmente en las redes, donde hay que exhibir felicidad y generar envidia. Mira lo que tengo, mira en qué playa estoy, mira dónde estoy comiendo. Y tú, desgraciado, estás en la oficina aguantando al jefe, ¿no? Exacto. Mira qué idílico este momento que dura un segundo. Después terrible, estás en lo mismo. Es utilizar Instagram como un elemento para suscitar envidia, ¿no? Sí. A los que están en la oficina, a los que están en el aula, ¿no? Y a veces inventado, ¿no? Me he puesto aquí una palmera. Y dices, pero si al final estás en otra oficina como yo. Por lo tanto, sociedad de la exhibición, sociedad de la envidia, sociedad de la acumulación. Y no es necesario, ¿eh? Hay que poner el acento en otros ámbitos, ¿no? Decir, oye, al final todo esto no te lo vas a llevar, ¿eh? Pero en cambio los vínculos son clave, el propósito de la vida es clave, ¿no? Y una estabilidad. Yo tampoco quiero evitar esto, ¿no? Cuando uno tiene verdadera precariedad, caramba, es muy difícil, ¿eh? Tener un estado de ánimo cuando no sabes qué comerás, dónde comerás, si tendrás papeles o no. Cuidado, no se puede hacer un discurso burgués sobre eso, ¿no? No, hay unos La estabilidad mínimos, claro. Tenemos que garantizarla para el máximo número de personas, ¿no? Y no está garantizada, ni mucho menos. Ni de lejos. Me gustaría, Francesc, acabar el podcast, acabar esta conversación con una pregunta que esta temporada la quiero hacer a todos los invitados, una pregunta común, y es, ¿cuál es el mayor aprendizaje de la vida para ti? Para mí el mayor aprendizaje de la vida
es la muerte de un ser querido. Esto es para mí ha sido el mayor aprendizaje. Yo creo que lo que realmente aprendes cuando muere un ser querido, puede ser tu padre, puede ser tu hijo, tu hermano, tu esposa, cada uno tristemente pasa por esta experiencia en algún momento de su vida, aquí te despiertas de golpe, ¿eh? Dices, esto va en serio, ¿eh? Esto va en serio, ¿eh? Y aquí te das cuenta de que no es un juego, ¿eh? Y que hay que aprovechar cada instante, hay que amar mucho a las personas que queremos, hay que recordarlas, hay que discernir bien qué haces con el tiempo que te ha sido dado, con tu energía, con tu inteligencia, porque no vas a estar indefinidamente. Se produce una proyección, ¿no? Hay una pena, naturalmente, hay un duelo, pero tomas nota. ¿Quién será el siguiente? Es el mayor aprendizaje. Luego hay aprendizajes que has hecho en el aula, en las bibliotecas, que has hecho, pues, afortunadamente con conversaciones de este estilo. Pero a mí la muerte de un ser querido, cuando es alguien que no conoces, no se te altera ni el ritmo cardíaco, ¿no? Pero un ser querido de verdad, dices, caramba, esto es un aprendizaje de primer orden, ¿no? Toma nota. Algún día las campanas tocarán por ti. Qué buena forma de terminar Gracias. La conversación. Gracias, Francesc, de verdad, por haber vuelto. Ojalá que sigas aprovechando la vida, escribiendo libros, haciendo conferencias y haciendo tus clases, que sé que son admiradas por muchos. Me llegan muchos comentarios de mucha gente que me dice, yo lo tuve como profesor y he tenido la suerte de tener esto muchos años, y que aproveches la vida, que aprovechemos la vida y que, sobre todo, podamos seguir encontrándonos de vez en cuando. Gracias a ti. Para mí el aula es una ocasión de primer orden, ¿eh? Yo lo disfruto mucho en el aula, ¿no? Porque es el momento de la interacción, del intercambio, de aprender mucho de los alumnos, de dar a conocer lo que tú has aprendido. No podría vivir sin el aula, ¿eh? Me gusta mucho correr y la bicicleta, pero el aula casi te diría que tengo mono de aula, ¿eh? Es lo que te llena. Sí, exactamente. Gracias, Francesc. A ti, gracias. Hablar con Francesc Torralba es como un bálsamo contra el ruido. Mientras todo el mundo grita, él explica. Mientras todo el mundo polariza con opiniones radicales, él concilia. Mientras todos andamos medio neuróticos en las redes sociales, con las envidias, los haters y la hiperproducción, él se para y analiza. Así es como deberíamos vivir, pero cada vez nos cuesta más. Por eso, el primer capítulo con Francesc Torralba tiene más de 2 millones de visitas. Porque ¿quién no querría un oasis en medio del desierto? ¿Y quién no necesita hoy a un filósofo como Torralba?